Isaac Blackwood estaba sentado solo en la oscuridad de su fría casa en Nochebuena, dejando que el fuego se consumiera por completo a propósito, cuando llamaron a la puerta. Isaac Blackwood tenía 40 años y no había celebrado la Navidad en 3 años, y tenía toda la intención de no celebrarla ese año tampoco. Había dejado que el fuego se apagara porque una casa fría y oscura era lo apropiado para el día. No había encendido una vela. No había preparado nada. Su intención era quedarse en la oscuridad hasta que terminara la Nochebuena y pudiera volver a ser una persona normal, como había hecho las 2 Nochebuenas anteriores. Y entonces, por encima del aullido de la ventisca que se había estado gestando durante toda la tarde, llamaron a la puerta de Isaac Blackwood, un golpe pequeño, frenético, el golpe de alguien que ha estado demasiado tiempo a la intemperie en medio de una tormenta mortal y ha encontrado la única luz en una montaña oscura, incluso una luz tan tenue como la última brasa del fuego de Isaac. Isaac abrió la puerta y allí, en el umbral, bajo la blancura cegadora de la peor ventisca del año, se encontraban 3 niñas y una mujer, las 4 casi congeladas, con la nieve pegada a sus abrigos. La más pequeña estaba tan fría que había dejado de temblar, lo cual, como bien sabe cualquiera que conozca el invierno, es una señal de alarma. La mujer las abrazaba a las 3 a la vez, intentando protegerlas con su propio cuerpo, y miró a Isaac Blackwood con el rostro pálido por el frío y dijo, «Por favor. Por favor, señor. Las niñas. Estamos perdidas y la pequeña está enferma. No lo pido por mí. Por favor, solo por las niñas. Solo hasta que pase la tormenta». Y la niña más pequeña, la que había dejado de temblar, miró a Isaac Blackwood desde los brazos de la mujer y, con una vocecita, una voz casi sin fuerzas, hizo la pregunta que rompió 3 años de hielo de un solo golpe. La niña preguntó, ¿es usted Papá Noel? Mamá dijo que si encontrábamos una casa, tal vez Papá Noel viviera allí. Quiero que entiendas lo que esas palabras significaron para Isaac Blackwood, parado en el umbral de su casa en Nochebuena, porque 3 años antes, en una Nochebuena exactamente igual a esta, en medio de una tormenta exactamente igual a esta, Isaac Blackwood lo había perdido todo. Desde entonces, Isaac se había aislado del mundo, había jurado no volver a la Navidad como el día más cruel del año y había decidido quedarse en la oscuridad y dejar que pasara como las demás. Y ahora la tormenta había traído a su puerta lo que una vez le habían arrebatado, una niña congelada en Nochebuena, una niña que tal vez no sobreviviría a la noche, una niña a la que aún podía salvar. Isaac Blackwood no respondió a la pregunta de la niña. Isaac Blackwood extendió la mano y tomó a los 3 niños en brazos a la vez, hizo entrar a la mujer tras ellos, cerró la ventisca tras ellos y pronunció las primeras palabras de consuelo en 3 años, llévenlos junto al fuego. Yo lo encenderé. Esta noche nadie se quedará en mi casa. Y con esas palabras, sin darse cuenta del todo, Isaac Blackwood comenzó, después de 3 años de congelación, a descongelarse. Recuerden la pregunta de la niña en la puerta. Volveremos a ella. En la mañana de Navidad, cuando Isaac finalmente tenga una respuesta. Para entender por qué un golpe en la puerta en Nochebuena casi hizo que Isaac Blackwood cayera de rodillas, hay que saber lo que sucedió 3 Navidades antes. Así que déjenme contarles, con delicadeza, porque es algo difícil. Isaac Blackwood había tenido una familia, una esposa llamada Mary, a quien había amado desde que eran jóvenes, y una hija llamada Lily, que tenía 6 años y que, según todos los testimonios, había sido la luz de ese hogar. Isaac, Mary y la pequeña Lily habían vivido en el rancho en las tierras altas, y habían sido felices, de esa manera ordinaria que solo se reconoce como felicidad cuando se ha ido. 3 años antes de esta historia, en Nochebuena, Mary había llevado a la pequeña Lily al pueblo para comprar algunas cosas de último momento para la mañana de Navidad. Isaac había querido ir con ellos, pero había ganado que cuidar y una cerca que se había caído, así que Isaac les dijo, vayan sin mí. Lo tendré todo listo para cuando regresen y tendremos nuestra Navidad. Esas fueron las últimas palabras normales que Isaac les dirigió. Vayan sin mí. Se desató una tormenta mientras Mary y Lily estaban en el pueblo, como suelen suceder las tormentas en esa región montañosa, rápidas y despiadadas. Mary intentó llegar a casa antes de que llegara lo peor, porque era Nochebuena y la pequeña Lily esperaba para colgar su calcetín. Pero Mary y Lily no llegaron a casa. Su carreta se salió del camino al cruzar el arroyo, en medio de la cegadora nevada, y cayó al agua helada. Para cuando Isaac salió a buscarlas, desesperado en medio de la tormenta, ya era demasiado tarde. Isaac Blackwood encontró a toda su familia esa Nochebuena y la perdió esa misma noche,
y desde entonces, cada Nochebuena ha sido el aniversario de las peores horas de su vida. Así que Isaac se había congelado. Esa es la única manera de decirlo. Isaac se culpaba a sí mismo, el «sigue adelante sin mí» resonaba en él cada día, e Isaac se había aislado del mundo. Mantenía el rancho en funcionamiento porque un hombre tiene que hacer algo con sus manos, pero Isaac no dejaba que nadie se acercara, e Isaac no celebraba ninguna festividad, e Isaac odiaba la Navidad por encima de todo con un odio frío y duro porque la Navidad fue el día en que la tormenta se llevó a Mary y Lily, y la Navidad fue el día en que Isaac había dicho, «sigue adelante sin mí». 3 años Isaac se había sentado solo en la oscuridad en Nochebuena. Este iba a ser el cuarto. Recuerda el cruce del arroyo y la tormenta y «sigue adelante sin mí». Todo vuelve antes de que terminemos. Ahora, déjame contarte sobre la mujer en la puerta, porque ella también llevaba una pesada carga, y 2 personas que llevan cargas pesadas a veces descubren que pueden compartir el peso. Su nombre era Abigail Finch. Abigail tenía 30 años, era viuda, y las 3 niñas no eran suyas. Eran sus hermanas. La hermana de Abigail, Ruth, había fallecido ese otoño a causa de una fiebre, y el marido de Ruth había muerto el año anterior. Así pues, las 3 hijas de Ruth, Attie, de 11 años, Junie, de 8, y la pequeña Bess, de 5, quedaron huérfanas, sin más cuidado que su tía Abigail. Abigail Finch acogió a las 3 niñas sin dudarlo un instante, pues así era Abigail. Pero Abigail era una viuda pobre sin recursos para alimentar a 4 personas durante un invierno en la montaña. Así que Abigail tomó la difícil decisión de llevar a las niñas al otro lado de las montañas, a casa de su única pariente viva, una anciana tía abuela cerca de Silverton, que había escrito ofreciéndose a acogerlas y darles un hogar. Abigail no quería renunciar a las niñas, pero deseaba que estuvieran alimentadas, calientes y seguras más que conservarlas, que es la forma más verdadera de amor, la que antepone el bienestar del niño a los propios deseos. Habían partido para llegar a casa de la tía abuela antes de Navidad, para que las niñas no pasaran las fiestas en la carretera. Y la misma montaña, la misma alta montaña, el mismo clima implacable que se había llevado a la familia de Isaac 3 años antes, sorprendió a Abigail y a las 3 niñas en Nochebuena. Las sacó del camino y las dejó vagando medio congeladas en medio de una ventisca hasta que vieron la tenue luz de un fuego moribundo en la ventana de una casa fría y oscura y llamaron a la puerta, porque era eso o morir en la nieve. Y así fue como Abigail Finch, cargando a las 3 hijas huérfanas de su hermana muerta, llamó a la puerta de Isaac Blackwood, quien había perdido a su propia familia en una tormenta exactamente igual a esta, en una Nochebuena exactamente igual a esta, 3 años antes. Yo no creo en las casualidades, aunque les dejo a ustedes que decidan al respecto. Pero diré que, de todas las puertas de esa montaña, la tormenta trajo a esas 3 niñas congeladas al único hombre en el mundo que más necesitaba que le dieran una niña para salvar. La ventisca sopló durante 3 días. 3 días que atraparon a Isaac Blackwood en su propia casa con una mujer y 3 niñas pequeñas, cuando Isaac había pasado 3 años asegurándose de que su casa no albergara a nadie más que a él. Y en esos 3 días, lentamente, contra su propia voluntad, Isaac Blackwood comenzó a descongelarse. La primera noche fue todo un rescate. Isaac avivó el fuego rugiente, el fuego que había dejado apagar a propósito, y entre Isaac y Abigail lograron calentar a las 3 niñas, frotándoles las manos congeladas a la pequeña Bess, envolviéndolas a todas en todas las mantas que Isaac tenía, dándoles caldo caliente con cuchara hasta que recuperaron el color. La pequeña Bess, la niña de 5 años que había dejado de temblar, se recuperó del peligro en el que se encontraba, y a medianoche, volvió a temblar, lo que significaba que viviría. E Isaac Blackwood sintió algo en su propio pecho que no había sentido en 3 años, el intenso y puro alivio de haber salvado la vida de una niña. A la mañana siguiente, las niñas se despertaron, y aquí está la cuestión con los niños. Los niños no conocen tus reglas. Isaac Blackwood tenía una regla de hierro, de que en su casa no se celebraba la Navidad. Pero Attie, Junie y la pequeña Bess desconocían la regla de Isaac. Y los niños que acaban de escapar de una ventisca se despiertan curiosos y hambrientos, y como buenos niños, llenos de espíritu navideño, porque era Navidad. Así que la pequeña Bess, de 5 años, se acercó sigilosamente a Isaac Blackwood, que estaba sentado junto al fuego, y se subió a su regazo como si siempre hubiera pertenecido allí, como hacen los niños pequeños antes de que alguien les enseñe a tener cuidado. Y la pequeña Bess le preguntó a Isaac si era Navidad, si Papá Noel los había encontrado y si habría algún regalo de Navidad,
aunque estuvieran en casa de un desconocido. E Isaac Blackwood, que llevaba 3 años sin celebrar la Navidad, se sentó con una niña pequeña y cálida en su regazo preguntándole por Papá Noel y descubrió que no podía, por más que lo intentara, decirle que allí no se celebraba la Navidad. Porque así es como funciona el deshielo. No llega de repente. Surge porque un niño necesita algo y uno se da cuenta de que no puede negárselo, y al negarse a no hacerlo, uno vuelve a ser, poco a poco, una persona. Isaac se resistió al principio. Fue brusco con las niñas aquella primera mañana, se mantuvo apartado y le dijo a Abigail Lowe que no celebraría la Navidad y que tendrían que perdonarlo por ello. Que podían alojarse en ellos y comer, pero que él no podía encargarse del resto. Y Abigail Finch, que también cargaba con su propio dolor y reconocía la forma del suyo, no lo presionó. Abigail solo dijo con dulzura: no tiene que hacer nada que no pueda, señor Blackwood. Estamos agradecidas simplemente de estar vivas y abrigadas. Las niñas lo entenderán. Pero las niñas no lo entendieron porque eran niñas y, lentamente, durante aquel día de Navidad nevado, las niñas descongelaron a Isaac Blackwood sin proponérselo y sin saber que lo estaban haciendo. Attie, la mayor, de 11 años, seria y esforzándose tanto por ser valiente por sus hermanas pequeñas, le recordaba a Isaac nada tanto como a una niña obligada a madurar demasiado rápido por el dolor. Isaac sintió el deseo de aliviarle esa carga. Quería que pudiera ser una niña de 11 años. Junio 8 estaba llena de preguntas sobre el rancho y los animales, e Isaac se encontró respondiéndolas, luego mostrándole el granero y, antes de darse cuenta de lo que sucedía, dejándola ayudarlo a alimentar al ganado. La pequeña Bess simplemente amó a Isaac al instante, completamente y sin razón aparente, como suelen hacerlo los niños de 5 años, y lo seguía a todas partes y le tomaba la mano. Isaac Blackwood, quien no había tomado la mano de un niño en 3 años, descubrió que su corazón, que había congelado a propósito, se estaba abriendo, lo quisiera o no, y estaba Abigail. Abigail Finch se movió por la fría casa de Isaac durante esos 3 días y la calentó, no con encanto, sino con la tranquila competencia de una mujer acostumbrada a las dificultades. Abigail cocinaba con lo que Isaac tenía. Abigail remendaba los abrigos rotos de las niñas. Y por las noches, cuando las niñas dormían, Abigail e Isaac se sentaban junto al fuego, 2 personas afligidas, y hablaban en voz baja, como se habla con un desconocido sobre cosas que no se pueden contar a nadie que te haya conocido antes. Fue la segunda noche cuando Isaac le contó a Abigail lo de Mary y Lily. No se lo había contado a nadie en 3 años, pero Abigail había perdido a su hermana y estaba dando en adopción a sus hijos por amor. E Isaac reconoció en Abigail a una persona que comprendía el dolor desde dentro. Y así, Isaac se encontró contándole lo de Mary, lo de Lily, que tenía 6 años, lo de la tormenta de Nochebuena y el cruce del arroyo, y lo de seguir adelante sin mí. Isaac se lo contó todo a la luz del fuego, y Abigail Finch no intentó arreglarlo, suavizarlo ni apresurarlo. Abigail simplemente escuchó, y cuando Isaac terminó, Abigail dijo: «Así que por eso te impactó tanto la pregunta de la pequeña en la puerta, ¿eres Papá Noel?» «Precisamente esta noche». E Isaac dijo: «En esta noche, de todas las noches». Y los 2 se quedaron sentados en silencio, con eso en la mano. 2 personas que sabían exactamente lo que el otro llevaba consigo. Abigail le contó a Isaac su propia carga entonces, sobre su hermana Ruth, la fiebre y las 3 niñas que se habían quedado sin nadie. Y sobre la parte más difícil, la que le rompía el corazón incluso mientras lo hacía, que era que llevaba a esas 3 niñas a través de las montañas para entregarlas, para dárselas a una tía abuela que apenas conocía porque las quería demasiado como para verlas pasar hambre durante un invierno en el que no podía proveer para ellas. «Las quedaría si pudiera», dijo Abigail, y su voz se quebró por primera vez. «Dios sabe que las quedaría. Son todo lo que me queda de Ruth. Pero querer no es lo mismo que poder, y no puedo dejar que mueran de hambre para quedarme con ellas. Así que las llevo con alguien que pueda alimentarlas, y es lo correcto, y me está matando». E Isaac Blackwood, al escuchar, sintió que algo se removía en su interior, un pensamiento demasiado grande y demasiado nuevo para expresarlo en voz alta todavía. Un pensamiento sobre una casa grande y vacía y 3 niñas que necesitaban un hogar y una mujer que no quería abandonarlas. No lo dijo esa noche, pero el pensamiento había sido sembrado y crecería. El momento más duro de esos 3 días llegó la segunda tarde. Y llegó por una pequeña estrella de madera tallada. La pequeña Bess, explorando la casa como hacen los niños pequeños, encontró una caja en un estante alto.
y siendo curiosa y con 5 años, la bajó. Y dentro de la caja estaban las cosas que Isaac Blackwood no podía tirar ni mirar. Las cosas de Mary y las de Lily. Y entre ellas, una pequeña estrella tallada en madera que Isaac Blackwood había hecho con sus propias manos para la cima del árbol de Navidad, la última Navidad, la Navidad que nunca llegó porque Mary y Lily murieron de camino a casa. La pequeña Bess no sabía nada de esto. La pequeña Bess encontró una bonita estrella de madera y, encantada, se la llevó a Isaac Blackwood. Le dijo, mira lo que encontré. ¿Podemos ponerla? Todo árbol de Navidad necesita una estrella en la cima. ¿La hiciste tú? Es la estrella más bonita que he visto. Isaac Blackwood miró la pequeña estrella tallada en la mano de Bess, la estrella que había tallado para un árbol que su hija nunca llegó a ver, y por un instante la tristeza lo invadió con tanta fuerza y rapidez que tuvo que agarrarse al brazo de la silla. Abigail lo vio. Abigail vio palidecer el rostro de Isaac y comprendió al instante lo que debía ser la estrella. Abigail se dispuso a quitársela con delicadeza a Bess, guardarla y evitarle a Isaac el dolor. Pero Isaac Blackwood levantó la mano y la detuvo. ¿Por qué? En ese momento Isaac estaba experimentando algo que se había estado gestando durante 2 días y que ahora culminaba. Isaac miró la estrella de madera en la mano de la niña, la estrella que él había hecho para el árbol de Lily, e Isaac escuchó, en algún lugar de su interior, no la voz de Mary ni su propia culpa de seguir adelante sin mí, sino un pensamiento completamente distinto. El pensamiento era este: Lily nunca tuvo su árbol. Lily nunca tuvo su estrella en la cima. Y aquí hay una niña, viva en mi casa, que encontró la estrella y quiere ponerla. Y he estado sentado en la oscuridad durante 3 años dejando que la Navidad no sea más que el día en que murió mi Lily, cuando podría haber dejado que también fuera, el día en que tengo la oportunidad de darle a otro niño la Navidad que mi propia hija nunca tuvo. Isaac Blackwood se arrodilló frente a la pequeña Bess, con los ojos humedecidos, y con voz ronca dijo, sí, yo hice esa estrella. La hice para una niña llamada Lily, que era más o menos de tu tamaño, y Lily nunca pudo ponerla en su árbol, así que creo que le gustaría mucho si la pusieras tú. ¿Qué te parece si buscamos un árbol y lo hacemos como es debido? Y en ese momento se rompió el hielo por completo, porque Isaac Blackwood, que había rechazado la Navidad durante 3 años, salió al claro con un hacha, cortó un pequeño pino y lo llevó a la fría casa que no había tenido Navidad en 3 años, y lo colocó. Y las 3 niñas lo decoraron con lo que pudieron encontrar, ristras de bayas secas y papel doblado, y las viejas cintas de Mary que Isaac sacó de la caja él mismo, con las manos temblorosas, y les dio. Y cuando el árbol estuvo decorado, Isaac Blackwood alzó a la pequeña Bess en brazos, como había alzado una vez a otra niña, y Bess colocó la estrella de madera tallada en la cima. E Isaac la sostuvo allí y miró aquella estrella en aquel árbol, y 3 años de dolor helado se rompieron y brotaron de él en lágrimas que no intentó ocultar. Abigail Finch se acercó y se paró junto a Isaac, puso su mano sobre su brazo y no dijo nada porque sabía que no había nada que decir y que el llanto no era algo que se pudiera detener, sino algo que se debía dejar fluir, como un deshielo, como un río que se desborda en primavera. E Isaac Blackwood lloró por Mary y por Lily y por 3 años de Navidades oscuras, y entonces, lentamente, el llanto se transformó en otra cosa, en una especie de terrible alivio, el alivio de un hombre que finalmente se ha liberado de un peso que ha cargado tanto tiempo que había olvidado que podía liberarse. He estado tan enfadado en este día, dijo Isaac cuando pudo hablar. Durante 3 años convertí la Navidad en nada más que el día en que los perdí, y dije, sigan adelante sin mí. Y se fueron, y murieron, y desde entonces cada Navidad he sido yo sentado en la oscuridad, castigándome por ello. Isaac miró el árbol, la estrella, a las 3 niñas. Y entonces la tormenta me trajo a ustedes 4 esta noche, y creo, si soy honesto, creo que Mary se avergonzaría de mí sentado en la oscuridad todos estos años cuando había niños afuera en el frío que necesitaban la luz de mi ventana. Mary los habría tenido a todos adentro, calientes y alimentados antes de que yo pudiera abrir la puerta a medias. Mary amaba la Navidad más que nadie que haya conocido. Y Abigail Finch dijo, suavemente, entonces tal vez la manera de honrarla no sea sentarse en la oscuridad en el día que ella amaba. Tal vez sea para mantener su luz en la ventana, para que los próximos perdidos la encuentren. E Isaac Blackwood miró a Abigail Finch por un largo momento. Esta mujer que entendía el dolor desde adentro, que estaba entregando a los niños que amaba porque los amaba, que había salido de una tormenta mortal cargando a 3 niñas en Nochebuena.
E Isaac sintió que el pensamiento que había plantado 2 noches antes finalmente se abría paso hasta la luz. Esa noche de Navidad, después de que las niñas se durmieron bajo las mantas de Isaac con el árbol decorado brillando en la esquina, Isaac Blackwood y Abigail Finch se sentaron junto al fuego, e Isaac dijo lo que había estado creciendo en él durante 2 días. Dijiste que te llevas a las niñas con su tía abuela porque no puedes alimentarlas durante el invierno, dijo Isaac, porque las amas demasiado como para verlas pasar hambre, así que las estás entregando. ¿Lo he entendido bien? Abigail dijo que sí. Y si pudieras alimentarlas, dijo Isaac, si hubiera suficiente comida y una casa y habitación cálidas, te las quedarías. No las abandonarías jamás. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas y dijo, las conservaría y nunca las dejaría ir. Son las hijas de mi Ruth. Son todo lo que tengo. Pero querer no es lo mismo que poder, señor Blackwood. E Isaac Blackwood dijo, ¿y si pudiera hacerlo? Poder, quiero decir. Abigail Finch lo miró, sin comprender aún. E Isaac Blackwood, de 40 años, 3 años congelado y recién descongelado, pronunció el discurso más largo e importante de su vida. Tengo una casa grande, dijo Isaac, más grande de lo que un hombre necesita. He estado viviendo solo en ella durante 3 años, manteniéndola fría a propósito, porque lo que perdí fue una casa cálida llena de familia, y no podía soportar su recuerdo. Tengo comida de sobra. Tengo tierras, ganado y espacio, más espacio del que sé qué hacer con él. Y hace 2 días, no tenía ninguna razón en este mundo para desear nada de esto. Y esta noche, estoy aquí sentado con un árbol de Navidad en mi casa por primera vez en 3 años, y 3 niñas pequeñas durmiendo bajo mi techo, y no quiero que esto termine cuando pase la tormenta. No quiero que las lleves al otro lado de la montaña y las regales. Quiero que te quedes. Abigail Finch se quedó muy quieta. Señor Blackwood, dijo con cuidado, nos conoce desde hace 3 días. Está de luto, es Navidad, las niñas le han llegado al corazón, y eso es maravilloso. Pero no puede tomar una decisión así después de 3 días atrapado en la nieve y con el corazón roto. E Isaac dijo, lo he pensado, y tienes razón al decirlo. Así que, no te pido que te cases conmigo esta noche, Abigail, aunque te diré claramente que creo que me gustaría hacerlo, con el tiempo, cuando no sean el dolor y la Navidad los que hablen. Lo que te pido esta noche es algo más sencillo, y lo digo en serio. No te lleves a las niñas al otro lado de la montaña. Quédense aquí, las 4, durante el invierno. Déjame alimentarlas. Déjame darles un hogar cálido y la oportunidad de volver a ser niñas. Y en primavera, cuando la nieve se haya derretido y tu mente esté despejada y la mía también, veremos qué ha crecido. Si no es nada, te llevaré yo mismo a casa de tu tía abuela, con las niñas alimentadas, descansadas y sin secuelas del invierno. Pero no creo que sea nada. Creo que la tormenta te trajo a mi puerta por alguna razón. Y he pasado 3 años demasiado congelado para creer en razones, y ya no quiero seguir congelado. Abigail Finch se sentó junto al fuego y lloró. En silencio. Porque había salido de una ventisca. Llevaba consigo a 3 niñas que creía que debía dar en adopción. Y allí estaba un hombre ofreciéndole lo único que más deseaba en el mundo y que había creído imposible de conseguir, quedarse con ellas. Y Abigail fue lo suficientemente sabia como para comprender que Isaac no pedía demasiado ni demasiado rápido. Isaac pedía un invierno. Isaac pedía una oportunidad. Isaac le pedía que se quedara y dejara que lo que había entre ellos creciera al ritmo que debían crecer. Con las niñas a salvo y bien alimentadas mientras tanto. Sí, dijo Abigail por fin. Sí. Nos quedaremos el invierno. No por ninguna promesa posterior, sino porque esas niñas merecen un hogar cálido y una verdadera infancia. Y usted se lo ofrece con los brazos abiertos. Y sería una tonta y una mala tía si las llevara al otro lado de la montaña con unos desconocidos cuando aquí hay un buen hombre con espacio en su casa y creo que también en su corazón. E Isaac Blackwood sonrió. La primera sonrisa sincera que Abigail le había visto. Y cambió por completo su rostro afligido. Y Abigail pensó que le gustaría mucho volver a ver esa sonrisa. Todo el invierno. Y tal vez más allá. ¿Recuerdas la pregunta de la niña en la puerta en Nochebuena, cuando Bess levantó la vista medio congelada y le preguntó a Isaac si era Papá Noel? Isaac no la había respondido entonces. Pero sentado junto al fuego en la noche de Navidad, con el árbol resplandeciente, las niñas a salvo y Abigail diciendo que sí al invierno,
Isaac Blackwood pensó en esa pregunta y pensó que, de alguna manera, en esa noche, la tormenta le había pedido que fuera exactamente eso. No un santo ni un mago, solo alguien cuya puerta se abría, cuyo fuego era cálido y que acogía a los que se congelaban. E Isaac decidió que esa era una respuesta con la que podía vivir el resto de su vida. Abigail Finch y las 3 niñas se quedaron el invierno en la casa de Isaac Blackwood, y la casa que había estado fría y oscura durante 3 años se llenó de luz, ruido y el sonido de los niños. E Isaac Blackwood volvió a la vida, poco a poco, como un campo helado que se descongela en primavera, lentamente y luego de repente. Para cuando la nieve se derritió en las tierras altas, ya no se hablaba de la tía abuela al otro lado de la montaña. Isaac Blackwood y Abigail Finch se casaron esa primavera, e Isaac adoptó a Attie, Junie y la pequeña Bess como hijas suyas. Y la tía abuela, cuando Abigail escribió para explicarle, se sintió francamente aliviada, pues era anciana y no estaba realmente capacitada para criar a 3 niñas pequeñas, y se alegró de que las niñas hubieran encontrado un verdadero hogar. Attie volvió a tener 11 años, y luego 12, e Isaac se aseguró de que la carga del dolor desapareciera de sus jóvenes hombros, donde nunca debió estar. Junie se convirtió en la sombra de su padre adoptivo en el rancho, y ya sabía lazar un ternero a los 10 años. Y la pequeña Bess, que le había preguntado a Isaac en la puerta si él era Papá Noel, creció llamando a Isaac Blackwood papá, y nunca supo, hasta que fue mucho mayor, que había descongelado a un hombre congelado simplemente subiéndose a su regazo y necesitándolo en una mañana de Navidad. Recuerda la estrella de madera de Lily, la que Isaac talló para un árbol que su hija nunca vio. Iba a la cima del árbol de la familia Blackwood cada Navidad durante el resto de la vida de Isaac, colocada allí por cualquier niño lo suficientemente pequeño como para ser alzado a alcanzarla. Isaac nunca dejó de llorar a Lily ni a Mary, y Abigail nunca se lo pidió. Pero el dolor y la alegría vivían ahora en la misma casa, de la forma en que Isaac había aprendido que podían. Y la estrella pertenecía a ambos, a la niña que nunca pudo colocarla y a las niñas que sí lo hicieron, año tras año. E Isaac Blackwood mantuvo una vela en la ventana cada Nochebuena durante el resto de sus días. Cada año, en el aniversario de la peor noche de su vida, Isaac encendía una vela y la colocaba en la ventana que daba al camino de la montaña, como Abigail le había dicho que podría hacer, para que cualquier alma perdida. En medio de la tormenta, veía una luz y sabía que había una casa cálida y una puerta abierta. Nunca explicó el motivo, pero la familia lo entendía. María amaba la Navidad más que nadie, y la mejor manera de honrarla, según había aprendido Isaac de una viuda y 3 huérfanos en la peor noche del año, era no quedarse a oscuras en el día que tanto amaba. Era mantener su luz encendida en la ventana, para que los siguientes que pasaran frío, quienesquiera que fueran, encontraran el camino hasta la puerta, fueran acogidos y estuvieran calientes.